Bueno, como se dieron cuenta, ya le subieron unos artículos y unos casos clínicos sobre el tema que vamos a ver a continuación. Tenemos a un paciente femenino de 13 días de nacido, hombre. Es mestizo, producto de un embarazo deseado a término de 38.5 semanas con un peso adecuado para la edad gestacional. El motivo de consulta con ustedes es que la mamá nota poco aumento de peso, se los lleva a la edad que ya mencionamos, dice que no se alimenta bien, refiere el familiar que la mamá rechaza, que el niño rechaza el alimento, no sabe el motivo, no le da seno materno, por lo que el niño se queda con hambre y llora mucho y tiene funciones fisiológicas normales. Dentro de los antecedentes prenatales tuvo sepsis urinaria de repetición durante el embarazo a la mamá, no se sabe el tratamiento. De los natales, nació por parto eutóxico, por una cesárea, por sufrimiento fetal agudo con meconio, le dieron un Apgar de 8-9 a pesar de las condiciones del parto que presentó. Midió 52 centímetros al nacer, pesó 3,200 y una circunferencia cefálica de 34 centímetros. Se le evaluó peso y talla en la percentil 10 y 25 respectivamente, talla edad en la 25, peso edad en la 10 y 25. El examen físico al nacer tuvo las características propias normales de un recién nacido de término sin detectarse alteraciones. Pero ahora, cuando llega con ustedes, pesa 2 kilos 750 gramos, mide 52 centímetros, tiene una circunferencia cefálica de 35,5 y el peso y la talla están en el percentil -3, la talla y la edad en el percentil 25 y el peso y la edad en el percentil de -3. De lo que llama la atención, importantemente aquí se los recalqué en negro, es la facies simiesca, tiene ojos hundidos, panículo adiposo disminuido, disminución de la masa muscular, costillas visibles con prominencia del esternón, abdomen plano, nalgas con pliegues cutáneos. Y respecto al sistema nervioso central, el llanto es muy frecuente, tiene avidez por el alimento, tono muscular disminuido a pesar de ser un recién nacido de término. Entonces, vamos a tratar, ¿cómo me voy para que los vean? Vamos a tratar de... ¿Ahí? Permítame un segundo, es que estoy en otra computadora ahí. Ok, muy bien. A ver, Benito, ¿qué viste? ¿Se escucha? Sí, sí te escucho. ¿Qué viste? Bueno, pues somos un paciente de 13 días de nacido masculino que que pesa 2 kilos con 750 y, o sea, que disminuyó su peso de que nació, porque nació pesando 3,200 y ahorita pesa 2,750, o sea, disminuyó 500 gramos en 13 días. Vemos que también tiene rechazo al alimento, puede ser por una mala técnica o porque, pues, yo creo que es por una mala técnica. Está en unos percentiles muy bajos y tiene algunas características clínicas que nos pueden orientar a una patología. Muy bien. Estefano, ¿qué no ves? ¿Qué tal, doctora? Pues yo no veo ningún estudio de laboratorio, principalmente pruebas de funcionamiento hepático, que nos podrían indicar disminución de la albúmina. No veo tampoco unos electrolitos séricos, principalmente eso, porque la exploración física está completa, pero estaría más completa con unos estudios de laboratorio. Muy bien. ¿Y Juan Antonio, qué infieres? Perdón, José Antonio. Sí, bueno, doctora, que por los datos que nos presenta de peso para la edad, talla para la edad y todo esto, y el hecho de que se encuentre en un percentil tan bajo, se trata de un cuadro de desnutrición bastante importante. Y pues sí, y bueno, también puedo inferir que la técnica de lactancia materna que se está llevando a cabo o no se está llevando a cabo bien, o pues hay algo ahí que no permite que el niño se alimente de manera correcta. Efectivamente, recuerden ustedes que el recién nacido pierde durante los primeros 15 días del 5 al 10% de su peso.
pero es importante decirle a la mamá o al cuidador primario, en caso de que no tenga mamá, que le dé, la mamá si es mamá, seno materno y que trate de mejorar su técnica de alimentación, como viene en la norma 050 de lactancia materna. Pero si perdió más del 10% de lo permitido en estos primeros 15 días, hay algo que no está siendo adecuado para el crecimiento ponderal de este paciente. Es difícil ver una desnutrición en el recién nacido, pero sí se llega a observar. Vamos a la presentación. Bueno, entonces, esta patología tenemos que conocer todos los factores de riesgo que generan desnutrición, identificar todas las características de los distintos tipos de desnutrición, definir los signos clínicos de una desnutrición grave, nos vamos a enfocar en ella, evaluar todos los indicadores antropométricos y paraclínicos para que se dé desnutrición y comprender las medidas de prevención y manejo. Por definición, la desnutrición es una enfermedad multisistémica producida por una disminución de los nutrimentos. Y aquí puede ser clasificada por falta de ingestión, por una absorción inadecuada o por el exceso de pérdidas, por ejemplo, los niños con diarreas crónicas. Y por tiempo se clasifica en aguda y crónica. La etiología, por otra parte, cuando el aporte nutricional es insuficiente, se debe a que los niños cursan con infecciones de vías respiratorias repetitivas, lo cual les causa molestia y no pueden aprovechar todos los nutrientes. Hablamos que cuando esta es primaria, o bien por diarreas repetitivas. Desafortunadamente en nuestro medio sigue siendo también la pobreza una fuente importante de desnutrición. No es que no quieran comer o no se les quiera dar a los niños el aporte calórico adecuado, pero no lo tienen a la mano como tal. La secundaria es cuando hay enfermedades subyacentes, cuando la ingestión y absorción es inadecuada de todos los nutrimentos o cuando hay una utilización excesiva de nutrimentos. Se considera que la desnutrición es un problema endémico, más preponderantemente en los países subdesarrollados y áreas marginadas. Y los factores o los niños que se presentan en estos países tienen un peso bajo el nacimiento, una elevada prevalencia de enfermedades infecciosas, tienen una talla pequeña y una tasa de mortalidad elevada. Mundialmente, aproximadamente 200 millones de niños menores de 5 años sufren una desnutrición crónica. En Latinoamérica, el 25% de los niños presentan desnutrición y en México, más o menos 1.194.805 niños han sido catalogados con desnutrición crónica hasta el 2012. Desafortunadamente, del 2012 para acá, pues no hemos alcanzado lo que se pretende con las metas del milenio y la desnutrición cada vez cobra un mayor papel. En Puebla, ¿qué sucede? Puebla está dentro de los municipios que tienen supuestamente un menor índice de desarrollo humano. 1 de cada 5 niños poblanos tiene desnutrición y la desnutrición crónica aquí es 2 veces mayor en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Puebla tiene la más alta tasa de mortalidad infantil. Aproximadamente hay 5.4 defunciones en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos. Y el riesgo de morir aquí en este estado antes de cumplir 1 año de edad es 1.8 veces más alto que en el resto de los municipios con bajo índice de desarrollo humano. Fíjense qué importante es lo que sucede en nuestro estado. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la desnutrición? Iremos viendo uno por uno. El agente, bueno, cuando la mamá tiene una mala nutrición durante el embarazo, cuando tiene infecciones recurrentes durante el mismo, las prácticas inadecuadas de la alimentación, una lactancia materna que no es complementada adecuadamente y una ingesta insuficiente para el peso y la edad. Recuerden aquí, la Organización Mundial de la Salud nos dice que la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los 6 meses y después se inicia la alimentación complementaria. Sin embargo, en los países en los que tienen factores de riesgo como los que les estoy comentando, se les da lactancia complementaria hasta los 24 meses para tratar de sustituir en algo el aporte calórico que no les es dado a través de otros nutrimentos. Respecto al hospedero, bueno, cuando hay poco o nulo consumo de lácteos, sobre todo después del destete,
el niño que es portador de infecciones agudas y una dieta baja en proteínas y energía. ¿Cuáles son las principales infecciones que se relacionan con la desnutrición grave? A nivel de tracto tanto respiratorio como digestivo, y son tos ferina, sarampión y diarrea aguda grave. Respecto al ambiente, el macroambiente, hay cosas que no podemos cambiar desafortunadamente, como es la pobreza económica, el nivel bajo de educación, las malas condiciones de salubridad que pueda existir o no en un lugar, la inseguridad alimentaria y la baja productividad, que esto desafortunadamente no lo podríamos cambiar a muy largo plazo. En el microambiente depende de la familia. En la familia, cuando tienes poca capacidad adquisitiva, por más que le quieras dar de comer adecuadamente a un niño, pues no será posible. La utilización errónea de los alimentos, cuando tengas la capacidad adquisitiva de que puedan comer bien, un consumo inadecuado de los mismos y una mala distribución de los alimentos. Como vemos, muchos niños que a veces por falta de tiempo de los cuidadores están alimentados, a lo mejor les dan un yogur y un pan, y no vuelven a comer hasta que llegan a su casa, o bien aquellos niños que iban, porque pues ahorita ya no se puede, a escuelas completas, a lo que llamaban escuelas completas, donde les daban desayuno y comida, para que cuando llegaran a su casa, si tenían estas condiciones de pobreza, ya no repercutiera tanto el problema de desnutrición, pues afortunadamente, más bien desafortunadamente, no se ha dado en estas épocas. Y aún cuando no estábamos en época de pandemia, estos niños consumían alimentos completos ahí, pero al llegar a su casa el ambiente era igual el de pobreza. Entonces, un niño desnutrido en el ciclo de la desnutrición es un futuro adulto desnutrido. La desnutrición crónica, jóvenes, no se puede curar. En un país como el nuestro, desafortunadamente, atrasa el desarrollo de ciudadanos preparados para hacer frente a un futuro económico que se vislumbra muy difícil. Y el problema, por lo tanto, nos afecta a todos. ¿Qué sucede en la etapa subclínica desde el punto de vista de la fisiopatogenia? Al haber restricción energética o proteínica o de ambas, llega un momento en que el organismo se adapta y en esta adaptación se libera una gran cantidad de hormonas que hacen una interacción de las mismas. Se ponen en marcha los mecanismos celulares que ayudan a compensar la demanda de la disminución de los nutrientes. Y entonces el cuerpo llega a la homeoresis. Si no rompemos este ciclo vicioso, va a conllevarnos a la muerte. Esta tabla viene en el Martínez, ya la conocen ustedes, nada más nos dice cuáles son los mecanismos de adaptación hormonal en la desnutrición. Tiene que ver con la insulina, con las hormonas del crecimiento, con los glucocorticoides y con las hormonas tiroideas. Fíjense que hay algo importante que les quiero comentar aquí. Las hormonas tiroideas casi no se toman como perfil bioquímico en el paciente con desnutrición. Más bien nos vamos a tomar insulina, hormona de crecimiento y glucocorticoides. O bien nada más el perfil de insulina y hormonas del crecimiento. Sin embargo, tendremos que tomar también hormonas tiroideas porque hay niños que son enfermos eutiroideos que también, al estar desnutrido, estos pacientes pues se ponen el metabolismo importante de estas hormonas tiroideas. Al haber una adaptación hormonal se moviliza el tejido graso, más bien la grasa desde el tejido adiposo. Al movilizarse y al no poder tener el equilibrio hormonal en un paciente que está desnutrido, hay disminución del tejido adiposo, se presenta catabolismo proteínico, incremento de la liberación de aminoácidos y cambio en la distribución interna de los aminoácidos. Cuando se catabolizan, está muy incrementado el catabolismo proteínico, viene una disminución de la síntesis de urea, una disminución importante de la masa magra y una disminución del consumo basal del oxígeno. Entonces son pacientes cansados, que se duermen todo el día, que en la escuela los reportan que tienen mucho sueño, que no están aprendiendo. Cuando existen datos de infección o estrés, sobre todo los asociados a fiebre, se pueden afectar los mecanismos de adaptación y entonces hace que se incremente la pérdida de energía y nitrógeno,
que se utilicen también aminoácidos para producir inmunoglobulina se ve afectado, por eso el paciente se desnutre, se infecta cada vez más, hay anorexia y esto se debe obviamente a que estos nutrientes están disminuidos y se repite el círculo vicioso. También hay reducción de los electrolitos en el paciente desnutrido, sobre todo el potasio. ¿Qué me da una hipocalemia? Bueno, ya todos ustedes conocen cambios cardíacos importantes que va desde la disminución del trabajo cardíaco y la alteración del reflejo cardiovascular, me puede condicionar hipotensión postural y disminución del retorno venoso. También alteración de la falla renal y disminución de la hemoglobina se va a estar relacionada en los pacientes desnutridos con la baja reserva de la demanda de oxígeno que tienen. Recuerden que cada gramo de hemoglobina transporta 1.33 o si lo quieren cerrar 1.34 mililitros de oxígeno. El niño, mientras más pequeño esté, recuerden que la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco está dada por cronotropismo y no por inotropismo. Es decir, tiene menos canales de calcio en el retículo sarcoplásmico y no puede llegar a tener una buena fuerza de contracción. Entonces, tiene que hacer acto de una frecuencia cardíaca elevada para que su gasto cardíaco pueda ser normal. Si yo tengo alteraciones del potasio y alteraciones del calcio también, el trabajo cardíaco va a estar disminuido, los niños hacen bajo gasto y pueden llegar a fallecer tempranamente. También existe en el paciente desnutrido la limitación de la absorción intestinal, sobre todo cuando está ligado a infecciones recurrentes de este tracto. Hay disminución de la capacidad del transporte ligado a las proteínas, se reduce la función gonadal, hay baja resistencia a las infecciones, hay una afectación importante del sistema inmune mediado por células y la motilidad intestinal está anormal, lo que me lleva a un crecimiento bacteriano importante que me puede condicionar también una falla orgánica múltiple por translocación bacteriana. Recuerden que aquí la disbiosis se ve muy afectada, entonces tenemos que tener un perfecto equilibrio entre el crecimiento de las bacterias normales en el intestino y su motilidad y la absorción de los nutrientes. A nivel del sistema nervioso central existe relacionado con la disminución del potasio cerebral, se disminuye la producción de catecolaminas, hay un número reducido de células del sistema nervioso central, sobre todo en el niño que se encuentra desnutrido entre la etapa del lactante, entre los 6 y los 8 meses de edad. Y una disminución del tamaño de las células, arriba de los 6 a los 8 meses de edad. Aquí con ellos, desafortunadamente, ya no se podría hacer la plasticidad cerebral si la desnutrición se vuelve crónica. Cuando la desnutrición es grave, tenemos una absorción deficiente de lípidos y disacáridos, una disminución de la velocidad de absorción de la glucosa, la disminución de la producción gástrica, pancreática y biliar, y el paciente se descompensa. Entonces, al haber todo esto que les acabo de comentar, el niño cursa con hipoglicemia, con hipotermia, con una función circulatoria alterada, una función renal alterada, puede tener acidosis y coma. Estos son datos de desnutrición grave que lo pueden conllevar a la muerte. Clínicamente, ¿qué aspectos debo tomar para hacer el diagnóstico de una desnutrición? La gravedad de la deficiencia, la duración de la enfermedad, la gravedad de la deficiencia de proteínas contra la gravedad de la deficiencia de energía, la edad del hospedero y la etiología de la deficiencia. Esto puede verse modificado por las diferentes deficiencias nutricionales que se encuentran asociadas. Entonces, vamos a tener manifestaciones iniciales de la desnutrición, reducción de la velocidad del crecimiento, falla de Medro, disminución de la actividad física, es un niño que está completamente cansado, tiene sueño todo el día, no quiere salir a jugar, es más, no quiere hacer las actividades que estaba acostumbrado y una apatía general. La pérdida de peso, sin embargo, se puede hacer el diagnóstico cuando es reciente o cuando es crónica. Los signos de pérdida de peso reciente son aquellos que tienen una historia de ingestión dietética pobre y sugiere un diagnóstico de desnutrición proteico-energética. Cuando hay déficit de peso para la edad, por sí solo, no significa solo este déficit proteico-energético. Tiene que haber otros signos, que son los signos universales. Los signos universales
que vamos a tener en la desnutrición, sobre todo cuando ha perdido de manera aguda el peso y reciente, es atrofia, disfunción y dilución. En otra literatura la pueden ustedes encontrar como atrofia, hipofunción y dilución. Cuando tenemos un déficit para la talla que no está explicado de manera genética o de manera endocrinológica, hablamos de desnutrición crónica, de larga duración. Cuando el niño está pequeño para la edad, hablamos que existe una alteración sobre el índice de peso y la talla se encuentra normal. Y también nos habla de una desnutrición crónica que ustedes cuando valoran al paciente no está teniéndola, es decir, el organismo ya se adaptó. Si el peso es bajo y la talla es normal, les habla de una desnutrición de mucho tiempo, pero ya en la actualidad está adaptado el paciente. Y cuando hablamos de déficit de talla para la edad, es decir, cuando el paciente tiene un déficit de peso de menos del 10% para lo que mide, entonces sí hablamos de desnutrición aguda, sobre todo en los niños menores de 5 años. ¿Qué medidas debo de tomarle a un niño que yo sospecho que está desnutrido o que definitivamente está desnutrido? Primero, circunferencia cefálica, circunferencia del brazo y los pliegues cutáneos. Por eso, todo niño que ustedes revisen, esté desnutrido, esté obeso, tenga una infección de vías respiratorias, en pediatría lo revisamos desnudo de la cabeza a los pies, siempre acompañado del cuidador primario, y no importa si les llegó por una otitis media, también hay que ver, por ejemplo, si no tiene criptorquidia, porque es muy frecuente que se presente, y recuerden ustedes que, bueno, hay algunos datos que ya han cambiado, que dice que si después de los 18 meses el testículo no está descendido, puede tener un riesgo alto de malignidad. Entonces, revisarlo perfectamente bien, tomarle los pliegues, cosa que no hacemos, vienen a la consulta por una causa y nosotros no tomamos los pliegues y no sabemos entonces si está un niño desnutrido, y nos llama la atención solamente cuando ya lo vemos que ya no ha crecido, los que tenemos pacientes de manera crónica, o que ustedes, por ejemplo, en el servicio social o en el primer nivel de atención, lo dejen de ver 3 o 4 meses y no lo vean exactamente igual que cuando lo vieron la primera vez. La disminución de la circunferencia cefálica nos va a indicar un estado de malnutrición en las edades tempranas de la vida. Entonces, la desnutrición de los 0 a los 5 años afecta el desarrollo y es una situación que causa frecuentemente enfermedades, trastornos generales y muerte temprana. Hay déficit del crecimiento, hay déficit del desarrollo intelectual, hay alteraciones cardíacas y crisis convulsivas, enfermedades respiratorias agudas, enfermedades infecciosas en general, sobre todo diarrea. Y de los 6 a los 12 años afecta más hacia el crecimiento. Hay dificultad y hay deserción escolar muy importante con estos pacientes porque el déficit intelectual sigue presente si superó la etapa de los 5 años de edad. Hay déficit del crecimiento físico, debilidad frente a las infecciones. Tiene efectos de geroftalmia, ceguera nocturna, neuropatías periféricas, alteraciones cardiovasculares, raquitismo y parasitosis. Y aquí entramos a los siguientes signos. Les hablé de los signos universales, que es atrofia, disfunción y dilución. Los signos circunstanciales son aquellos que el paciente va a verse reflejado por la pérdida de vitaminas, por las avitaminosis. Y los signos agregados son aquellos signos en los que el paciente tiene, además de los universales y los circunstanciales, diarreas, infecciones de vías respiratorias o infecciones de vías urinarias. Y habitualmente el niño se hospitaliza por las situaciones agregadas, no por las circunstanciales y no por los signos universales, en los que desafortunadamente ponemos poco atención. Clínicamente el marasmo, vamos a ver 2 patologías, marasmo y kwashiorkor. Marasmo es una desnutrición grave, como el caso del niño que les presenté, que tenía la cara simiesca. Hay un déficit marcado de peso para la talla, signos de emaciación, les ven ustedes exactamente como está ahí, la piel pegada prácticamente al hueso, las uñas y el pelo tienen crecimiento lento. Podemos observar a la exploración física algunos bulbos pilosos atróficos, cabello escaso y reseco y bandas transversales decoloradas, denominado signo de la bandera, aquel niño que tiene entre el pelo rojo y negro. ¿Cuáles son los signos de emaciación?
es la desaparición de la bolsa adiposa de Bichat, el hundimiento de las órbitas, la cara similar a la de un mono pequeño, el exceso de piel para su cuerpo y el tronco está más grande en general a las extremidades. Ahí lo pueden ustedes ver perfectamente bien. El marasmo es una malnutrición de aparición temprana. Generalmente también se puede asociar estreñimiento, puede presentarse hasta los 3 meses de edad o antes de los 3 meses de edad. Hay pérdida de peso y emaciación importante y generalmente ustedes ven que van midiendo al niño, está con el mismo peso y la misma longitud del nacimiento. Y bueno, ya vimos el exceso de piel. El paciente se encuentra con los signos vitales deprimidos, lo pueden ver flácido, apático, asociado a hipoglicemia e hipotermia. El niño con marasmo casi siempre se va, si no se muere, se va a convertir en un paciente con desnutrición crónica. Existe otra etapa de presentación de la desnutrición que es el denominado sugar baby. Aquí en el sugar baby tenemos deficiencia proteínica más el paciente que tiene una dieta elevada en carbohidratos le va a dar distrofia farinácea y se considera como una desnutrición leve a moderada. Existen estos pacientes, afortunadamente ya no se ven tantos. Entonces, en el sugar baby tenemos estados de descompensación de adaptación crónica que se precipitan por episodios diarreicos, por infecciones como el sarampión, de las vías urinarias también, o alteraciones del patrón alimentario. Existe una ingestión muy baja de proteínas, pero un consumo excesivo de carbohidratos. Recuérdense antes que el niño, por ejemplo, los niños Gerber, eran niños sugar baby, si ustedes los veían alguna vez en la televisión, que ustedes son muy jóvenes, pero creo que no les tocó, pero aún así, cuando puedan, vean la figura de la cara de un niño en un Gerber, tiene las mejillas completamente rosadas, el cabello diferente de color de una parte y la otra, y tiene el signo de distrofia farinácea. Se pueden manifestar también la presencia de hígado graso, presencia de edema, y la grasa subcutánea está preservada. La otra forma grave de desnutrición es el marasmo o marasmo kwashiorkor. La palabra kwashiorkor se utilizó por primera vez en África, describe a los niños con una lactancia materna prolongada. Era lo que les comentaba, cuando no existe la posibilidad de una alimentación complementaria adecuada, les prolongan la lactancia materna hasta los 2 años, pero el riesgo es este. Sin embargo, en comunidades africanas en las que las mamás son portadoras de VIH, que no tienen absolutamente nada que comer, países como Somalia, etcétera, pues no queda de otra, ¿verdad? Además de que tienen estos datos de una lactancia materna prolongada, se presenta deterioro en la salud en general, hay apatía, anorexia, irritabilidad, infiltración grasa del hígado y edema de leve a grave. Son niños que presentan cara de luna llena y esto nos habla que el edema es leve. Cuando el edema va incrementando hasta la cavidad abdominal, se denomina ya un kwashiorkor pues grave. La cara de luna llena es una característica de estados muy tempranos o de lo que se ha denominado pre-kwashiorkor. Y los casos graves ya se presentan en los niños: manchas color café, lesiones hiperqueratósicas en tronco y en las zonas irritadas. Contesta, dile que estoy en clase. Lesiones y que tienen mucha exposición solar y hay confluencia de lesiones. Son lesiones con apariencia de mosaico. El paciente está hiperpigmentado, está hiperqueratósico, tiene zonas de descamación y úlceras superficiales. Clínicamente, el niño llega a presentar petequias, equimosis, pérdida y despigmentación del pelo, también signo de la bandera, queilosis y atrofia de papilas, dermatosis en la región genital e infecciones agregadas. Aquí tenemos las dos diferencias entre marasmo y kwashiorkor. ¿Qué complicaciones puede tener cualquiera de estas 3 patologías clínicas presentadas? Desequilibrio hidroelectrolítico, trastornos gastrointestinales, insuficiencia cardiovascular, insuficiencia renal y déficit inmunológico. Vean todo lo que se puede complicar. Hay deficiencia de folatos, de tiamina, de niacina, de hierro, de magnesio, de sodio, de potasio, de zinc, de cobre, de cromo, que van a complicar más el cuadro clínico. Puede haber alteraciones psicológicas como es la anorexia grave, la apatía y la irritabilidad.
esto me va a conllevar también las alteraciones psicológicas a un difícil manejo para la alimentación del niño, porque los papás no aceptan que requiere un tratamiento y que es un mal pronóstico. Bueno, las infecciones agregadas por las que generalmente fallecen estos pacientes pueden ser la bronconeumonía, las sepsis por gram negativos, las de vías urinarias, la falla cardiovascular y la falla hepática y renal. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico de esta desnutrición? Hay indicadores indirectos que son obtenidos cuando tú le preguntas qué es lo que come, es decir, la historia clínica, la historia dietética detallada, y hay por grupos de edad. Si el niño es menor de 24 meses, tengo que preguntar en la historia clínica. Ay, se apagó la... Perdón, jóvenes, se me fue la presentación. No, se me apagó la presentación. Se me apagó la cosa esta, la computadora. Perdón, jóvenes, ahorita regreso. ¿Tendrá fila? Ah, ahí está, ya. No sé qué pasó. Perdón, ¿Sí ya. me sigue viendo? Sí, pregunta si me siguen viendo. No. ¿No? A ver. No hay problema con No necesariamente. Vamos. Perdón, hubo una falla sí, hubo una falla técnica. Creo que ya regresamos ahorita. Pónmela. Sí, doctora, no se preocupe. Sí, ya. Comentábamos que cuando el niño tiene menos de 24 meses, yo tengo que pensar que está desnutrido porque las preguntas van a ir dirigidas a cuándo inició la lactancia materna, cuánto duró, si le introdujeron otro tipo de fórmulas, cuándo hicieron el destete y la edad de introducción de los alimentos complementarios. En la etapa escolar y adolescente, mis preguntas en la historia clínica tienen que ir relacionadas a la frecuencia del consumo de alimentos por semana y hacerle una encuesta dietética por recordatorios de 24 horas. Los indicadores clínicos directos van a ser la exploración física, los antropométricos y lo que ya comentaba uno de sus compañeros, los paraclínicos. Los indicadores clínicos los podemos dividir en peso para la edad, peso para la talla y talla para la edad para hacer un diagnóstico precoz. Esta tabla viene en el Martínez y nos dice que pueden existir tres clasificaciones. La clasificación de Wellcome, la clasificación de Gómez y la clasificación de Waterloo. Gómez casi no la utilizamos. No se puede aplicar en el niño marasmático y en el niño con kwashiorkor. Cuando tú ves un niño con marasmo, con kwashiorkor o kwashiorkor marasmo, automáticamente lo tienes que hacer como un diagnóstico de una desnutrición grave. Entonces, para la clasificación de Wellcome nos dice que es el porcentaje del peso estándar. Si el paciente tiene entre 80 y 60% de pérdida de peso, es un kwashiorkor, y si tiene menos del 60% es un marasmo kwashiorkor. No existe edema en el marasmo, y sí existe en el kwashiorkor. El niño está en peso bajo en cualquiera de los dos. La de Gómez no nos sirve mucho, y la de Waterloo nos dice que es el porcentaje de peso esperado para la talla y el porcentaje de peso de la talla esperada para la edad. Si está entre el percentil 80-89, este porcentaje es leve la desnutrición, moderada 70-79 y grave menos de 70. Ese sería peso para la talla. Y talla para la edad, leve cuando está en el percentil o el porcentaje 90-94, moderado 85-89 y grave menor a 85. Sin embargo, lo mejor hoy por hoy, y lo que casi siempre se pregunta en una evaluación o se les pregunta en los exámenes de pediatría, incluso en el ENARM,
¿Cómo se hace el diagnóstico de desnutrición? Es de acuerdo a lo que marca la norma oficial mexicana con la puntuación Z. La puntuación Z nos dice, es una fórmula que nos va a clasificar en percentiles, -1, es decir, el 0, -1, -2 y -3. Ahí está la fórmula y nos dice que la puntuación Z en el paciente con desnutrición grave y que es de mal pronóstico es aquel paciente de menos de 6 meses de edad que puede llegarles con estupor o coma, con un peso para la talla de menos de 60% o en la desviación de la puntuación Z en -3, que además tiene diarrea grave o es intratable, tiene algunas otras infecciones agregadas como a nivel del tracto respiratorio, tendencia hemorragípara, lesiones oculares, lesiones dérmicas extensas, úlceras por decúbito, deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico, se puede presentar ictericia clínicamente, la albúmina es menos de 2 gramos por decilitro y hay taquicardia grave. ¿Qué debo de solicitar para clínicamente a un paciente con desnutrición grave? Proteínas totales para que tenga que evaluar la relación albúmina-globulina, biometría hemática completa, sobre todo para ver la cantidad de hemoglobina que tiene y la cuenta de los linfocitos. Los linfocitos, la cuenta total de los linfocitos les puede hablar a ustedes de un indicador de desnutrición indirecto. Cuando tiene menos de 500, hablamos de desnutrición. Alteraciones de los electrolitos, sobre todo potasio, calcio, la bilirrubina que se encontrará elevada, se puede solicitar un hemocultivo citoquímico del líquido cefalorraquídeo si pensamos en sepsis, coproparasitoscópico, química sanguínea para buscar la función renal y la hipoglicemia y una radiografía de tórax buscando infecciones pulmonares, sobre todo tuberculosis. Ahora, ¿cómo vamos a tratar a los pacientes con desnutrición? El niño que tiene un déficit por ciento de 10 a 20 con índice peso-talla, o bien que está en la percentil -1 de la puntuación Z, va a requerir un manejo ambulatorio y solo hay que corregir los hábitos de alimentación y rápidamente va a volver a la normalidad. El niño que tiene un déficit mayor del 20%, índice peso-talla o una desviación estándar de la puntuación Z en -2, requiere una vigilancia estrecha. Hay que corregir la desnutrición aguda y generalmente se manda a centros de rehabilitación nutricia, a hospitales de segundo nivel. Todavía el Instituto Nacional de Pediatría tiene un pabellón de desnutridos y de síndrome de niño maltratado. Mucho del maltrato se liga a los pacientes desnutridos y ahí les dan un buen programa de nutrición. Obviamente, se volvió a ir. Pablo, se me va la señal. No se van señales. Perdón, diles que hay un problema técnico. Sí, ¿por qué? Un segundo. No estaba cargando la computadora. ¿Qué te dijo el doctor Sebada? Que hay unos documentos, unos correos que hay que enviar a DAE para ver el cambio de sede y derivaciones de los residentes de medicina interna. Que hay que enviarlos porque si no van a aparecer como reprobados. Y que si los puede checar hoy. Yo no les tengo que mandar nada. ¿Qué le pasó a la computadora? No estaba cargando, maestra. Ah. Pues por eso. Ahí sí vas a tener que pasarle el link otra vez. Bueno, déjame ver, a lo mejor sí se salvó. Escríbeles que tenemos un problema técnico que ahorita estamos. Sí, que no se estaba cargando la computadora, maestra. Que ahorita estoy con ustedes, ¿qué dicen? Pero ponen tu cara como raros. ¿Su presentación la sigue utilizando? Sí. Es que ahora sí hubo muchos problemas técnicos. ¿Dónde está?
¿Escuchando? Sí, doctora, Ok. aprovechamos que no nos presentamos. ¿Qué? No, pues escucho. Bueno, nos quedamos que el paciente desnutrido grave requiere tratamiento hospitalario y necesita manejo intensivo dentro del mismo. ¿Qué cuidados generales le voy a dar a este niño? Hay que mantenerlo con una buena normotermia, tratar la hipovolemia cuando esta es grave, transfundiendo, si se debe a procesos anémicos, sangre fresca total a una dosis mayor de 15 mililitros por kilo durante 3 a 4 horas. La dosis ponderal para la transfusión de plasma de paquete globular en un niño sin desnutrición es 10 mililitros por kilo durante 2 horas, valorando en este tipo de pacientes siempre el riesgo de que tenga una sobrecarga. Si la anemia es grave, cuando la hemoglobina está de menos de 6 gramos, hay que transfundir paquete globular a la misma dosis en 4 horas y vigilar la frecuencia cardíaca cada 30 o 60 minutos, o bien cuando el paciente, vean ustedes que empieza con datos de sobrecarga. Hay que proteger todos los sitios de apoyo para evitar las úlceras por decúbito. Evaluar el estado de conciencia del paciente siempre manteniendo una vía respiratoria permeable, de preferencia con una posición Rosier. Si el niño no come totalmente, se le tiene que dar una alimentación enteral continua con sonda nasogástrica. No de inmediato iniciar la nutrición parenteral. La nutrición parenteral se deja para casos todavía más específicos. Si el tubo digestivo está íntegro y no tiene ningún proceso que le impida la absorción del alimento, se debe dar de manera continua. Si hay sospecha de diarrea de tipo infeccioso o intolerancia a la lactosa, los pacientes que cursan con un volumen de evacuación igual o mayor a 125 mililitros por decilitro, hay que darles una disminución en la lactosa con estos pacientes. Agregar sulfato ferroso de 3 a 5 miligramos por kilo de hierro elemental durante 3 meses. Darle aporte de vitamina E, 50.000 unidades para intramuscular en el primer día y 100.000 unidades de forma oral durante el segundo día. Manejar el desequilibrio hidroelectrolítico cuando se presente. En aquellos niños que no toleran la vía oral, se les administra sodio de 3.5 miliequivalentes por kilo por día, o si es un mayor de 10 kilos, de 30 a 50 miliequivalentes por metro cuadrado por día. Y hacer siempre el balance. ¿Cuándo debo administrar ese sodio? Cuando yo le determine que perdió por diarrea 3.5 miliequivalentes por litro o por vómito 12 miliequivalentes por litro. Recuerden también, no se le debe administrar a todos los pacientes porque tienen alteraciones de los electrolitos. Si hay manifestaciones de hipocalcemia, hay que administrar calcio de 100 a 200 miligramos por kilo en sus dosis fraccionadas, como ya vimos el tratamiento de hipocalcemia. Cuando el paciente tiene hipocalemia, no hay que darle más de 6 miliequivalentes por kilo por día o no más de 60 miliequivalentes por metro cuadrado por día de potasio. De preferencia, fosfato de potasio, porque también puede incrementar el fósforo. Sin embargo, si no tienen fosfato de potasio, tendrán ustedes que administrar el cloruro de potasio clásico. Los líquidos no los calculamos muy altos, nos vamos inicialmente de 150 a 160 miliequivalentes por kilo por día, sin llegar al tope de lo que requiere de una manera abrupta. Existen algunas fórmulas que les puede ayudar a los niños para mejorar su peso, que es la fórmula láctea de inicio en los lactantes, la fórmula láctea sin lactosa, si es que tienen algo que realmente sea intolerante a la lactosa, la fórmula a base de aislado de proteínas de soya, y durante las primeras 4 semanas el alimento se tiene que dar único. Si le vas a dar leche, si le vas a dar fórmula, solo fórmula. Y ya después de 4 semanas le podrás dar un alimento combinado hasta llegar a la segunda o tercera semana de recuperación. Bueno, este cuadro es nada más los líquidos que se dejan dentro del manejo dietético en las primeras 4 a 6 semanas de la recuperación nutricia. Es el algoritmo igual que viene en el Martínez. Y también
Ya la alimentación ad libitum, es decir, con vaso entrenador o biberón, se deja a partir de la tercera fase de la recuperación del paciente desnutrido, que es después de las 4 semanas. Entonces, aquí ya con lo que nosotros buscamos, hay que integrar al niño al hogar, manteniendo el mismo esquema de alimentación que le dieron durante el hospital, sobre todo si es marasmo o mixta. A mayor edad del niño, y cuando se logre aproximadamente recuperar el 90% del peso para la talla, o se encuentre arriba de la percentil -1 o llegando a la percentil -1, hay que darle ya otro tipo de alimentos sólidos. Hay que darle papillas de frutas, cereales, verduras y carne, y ya a los 9 meses introducir leguminosas cuando la desnutrición es menos de un año. Se presenta en menores de un año. Y a partir de los 12 meses, bueno, ya le pueden agregar el huevo completo. Y requiere una vigilancia estrecha con visitas a consulta externa por lo menos cada 2 semanas durante el primer mes de recuperación de la desnutrición, luego cada mes en los siguientes 6 meses y posteriormente cada 3 meses durante 2 años. Y el kwashiorkor, la incorporación de estos pacientes a la dieta familiar, requiere una supervisión todavía más estrecha, con una consulta externa cada 15 días en un mes, luego cada mes durante 6 meses y luego cada 3 meses durante 2 años. Pues bueno, ¿qué sería lo más importante? La prevención primaria y la prevención secundaria. La prevención primaria, recuerden, vamos a evitar niños desnutridos si tenemos un buen fomento a la lactancia materna, un control médico periódico, programas de ayuda alimentaria a los grupos más vulnerables, mejorar las condiciones sanitarias de estos niños, mejorar la escolaridad materna porque van a entender mejor la posibilidad de una buena alimentación, aumento del gasto alimentación per cápita. Bueno, en los países en los que se pueda, ya vieron ahorita que nos cortaron 135 mil millones más de pesos a salud. La protección específica, programas de educación nutricia, una buena implementación de centros de recuperación y orientación de alimentación alimentaria, tratamiento oportuno de todas las deshidrataciones, la diarrea, las infecciones de vías respiratorias, el inicio temprano de la alimentación durante los episodios diarreicos, el esquema de inmunizaciones adecuada. Ya la prevención secundaria la dejamos para hacer el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de lo que acabo de hablarles, y la limitación del daño será cuando el niño tenga que ser atendido desafortunadamente en los hospitales, tanto del tratamiento de dieta, psicológico y para los papás, porque es un padecimiento crónico esto. Hay que manejar las complicaciones médicas y quirúrgicas que se puedan llegar a presentar en estos pacientes y todas las infecciones que se agreguen. Y la prevención terciaria, que es la rehabilitación, cuando un niño desafortunadamente pisa el hospital por desnutrición y tiene que ya darse de alta, hay que adiestrar adecuadamente. Bueno, no me gusta mucho la palabra adiestrar, pero así viene en el Martínez. Más bien sería capacitar a las mamás o a los cuidadores primarios sobre la información de desnutrición, de la recuperación del peso, la talla, peso para la talla, peso para la edad, la estimulación psicomotriz. Todos estos niños van a requerir estimulación temprana y hay que intentar reintegrarlos al hogar, a la sociedad, de lo mejor que se pueda para lograr un crecimiento y un desarrollo óptimo. En resumen, la desnutrición es una enfermedad sistémica que es producida por una disminución de nutrimentos. Según su etiología, puede ser primaria o secundaria, la duración es aguda o crónica, el alcance puede ser leve, moderado o grave. Los diferentes tipos clínicos es marasmo, sugar baby y marasmo kwashiorkor. Fisiopatológicamente existe una adaptación importante que es mediada por hormonas, pero las afectaciones que alcanzan todos los órganos puede dar incluso la muerte. Para el correcto diagnóstico debemos buscar siempre los indicadores directos e indirectos, y el tratamiento va a incluir medidas hospitalarias y además modificar los factores ambientales y del hospedero. Como ven ustedes, es una patología muy compleja que no solamente está en nuestras manos como médicos de primer contacto, de atención primaria o de cualquier especialidad, tratar a estos pacientes. Ahora sí, jóvenes, si tienen alguna duda, los escucho. Otra, yo tengo una duda. A ver. El caso clínico que vimos al principio, ¿sí se puede diagnosticar marasmo desde una edad súper temprana, 13 días? Sí, puede ser. Puede ser, sobre todo dependiendo de las condiciones de donde venga el niño. Ahí no les puse de dónde venía,
pero sí puede ser, sobre todo en países pues peores que el nuestro, que ya no sé si es consuelo o qué cosa, pero sí puede ser. Ok, gracias. ¿Alguien más? Yo, doctora. Adelante. En caso de los pacientes con desnutrición, que les hagamos, digamos, sus pruebas de funcionamiento hepático, y sale la albúmina muy disminuida, obviamente pues ya van a presentar la citis, ¿no? Uh-huh. Pero podemos administrar albúmina, porque yo sé que, bueno, en pacientes adultos, por ejemplo, que sean con disminución de albúmina, principalmente hepatópatas, sí se les puede administrar, pero en niños está indicado o nada más con la alimentación. Si tu paciente tiene menos de 2 gramos de albúmina, sí la puedes indicar, de 0.5 a 1 gramo por kilo. Si el paciente está en 2 gramos de albúmina, puedes hacer la recuperación por la pura nutrición. Dependerá mucho también del estado del paciente. Por ejemplo, el kwashiorkor, que tiene pues una citis muy marcada, sí se recomienda que hagas el suplemento de albúmina, pero que te guíes en esa cifra, 2 gramos por decilitro. Lo mismo que, por ejemplo, hablábamos de la transfusión, ¿no? Si la transfusión tú se la pones a un paciente desnutrido, kwashiorkor o marasmo, que tenga 8 de hemoglobina y que se haga el diagnóstico que tiene este síndrome anémico porque está cansado, porque esté somnoliento, etcétera, y tú lo transfundes, lo que vas a hacer es sobrecargar ese organismo. Por eso es que se dejan cifras específicas. 6 gramos de hemoglobina o menos de 6 gramos de hemoglobina, sí se transfunde paquete globular. Ok, y es que, bueno, a mí me quedó duda porque busqué de soluciones, bueno, ya los había visto antes, pero viene creo que de solución de al 25%, una cosa así. Entonces, ¿cómo sería la dosis ahí? La albúmina viene al 25 y al 12.5%. Haces una regla de 3. Por ejemplo, multiplicas, si el niño pesa 10 kilos, son 10 gramos de albúmina. Y ahorita hacemos la cuenta. Y eso es si tu frasco viene de 50 mililitros y es al 25%, trae 25 gramos de albúmina. Entonces haces una regla de 3, que sería 10 por 50 entre 25, le vas a administrar de ese frasco solo 20 mililitros. Si se lo calculaste a 1 kilo, a 1 gramo por kilo. Si se lo calculas a menos, siempre haces tu regla de 3. Pero te digo, los 50 mililitros que dice 50 al 25 son 25 gramos en 50 mililitros. Hay 50 al 12.5, que son 12.5 gramos en 50 mililitros. Y solo es hacer una regla de 3. Ojo, importante, siempre se debe administrar por lo menos de 4 a 6 horas para evitar datos de sobrecarga en el paciente y valorar si se está sobrecargando, administrar furosemide a dosis redistributiva, que es 0.15 a 0.25 miligramos por kilo por dosis a la mitad de la transfusión de albúmina. Ok, perfecto, doctora. Muchas gracias.